editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Un saludo cordial, amigo televidente. Por supuesto, le habla el periodista David Foronda. Ya estoy junto a usted con editoriales y columnas de opinión. Comienzo rápidamente con el diario Bolivia y, como siempre, editoriales, columnas de opinión son importantes. Vamos ahora con Bolivia, como lo había anunciado, y la exploración petrolera se reactiva. Eso es lo que le interesa hoy al editorialista de este diario estatal, diario del Estado, plurinacional, llámelo como quiera. Y dice que el peor error del gobierno del cocalero Evo Morales en este sector, o sea, del sector petrolero, fue haber inventado una mentira que resultó perjudicial, una mentira que terminó por ahuyentar a las empresas petroleras internacionales que hubieran deseado invertir en Bolivia. La mentira se llamó nacionalización, dice. Y da cuenta que el viceministro de Hidrocarburos, Antonio Pino, acaba de informar que el gobierno ha decidido invertir 650 millones de dólares en exploración petrolera, que permita encontrar reservas de gas y petróleo cuando las que existían fueron sobreexplotadas por el gobierno anterior y se están agotando. El peor error o pecado del gobierno del cocalero en este sector fue haber inventado una mentira que resultó perjudicial, dice. O sea, la mentira se llamó nacionalización. Y recuerda lo que pasó el 1 de mayo de 2006, cuando el cocalero en el campo San Alberto, con militares y bandas de música, pero sobre todo con un gigantesco aparato de propaganda, se hizo presente para proclamar que estaba nacionalizando el petróleo, dice, lo cual fue una absoluta mentira, no hubo tal nacionalización. La mentira, dice este diario, resultó peligrosa porque provocó que las casas matrices de las empresas petroleras que operaban en Bolivia, informadas de que se había decretado una nacionalización, entre comillas, incluyeron al país en la lista de los lugares donde no es conveniente invertir, y no invirtieron en exploración. Luego destaca que una empresa española decidió iniciar un proyecto de perforación en Boyuy para llegar hasta los 8.000 metros de profundidad y encontrar un, entre comillas, mar de gas. El gobierno del cocalero Morales apostó todas sus fichas a ese proyecto, pero el pozo resultó seco. Perforación inútil, gasto de mucho dinero, 8.000 metros de profundidad y estaba seco, no se encontró nada, aunque quedó para los anales de la industria petrolera como el pozo más profundo de América Latina, dice, lo que no es un consuelo, por supuesto, sobre todo porque el dinero invertido debe ser devuelto por YPFB bajo las normas de costos recuperables. ¿Qué le parece? Hay todavía fanáticos que creen en el señor Morales, que ya estaba medio deschavetado, y hicieron creer junto a su ministro y a su vicepresidente, que era un verdadero hablador, hemos encontrado un mar de gas y de un océano de gas. Y era mentira, porque esa perforación en Boyuy llegó hasta los 8.000 metros de profundidad. En ningún país de América Latina había llegado hasta tal profundidad la perforación, pero seco, no encontraron nada. Y dice, cuando se abra el juicio de responsabilidades, el caso de la mentira peligrosa alcanzará a varios miembros del gobierno del cocalero. Destaca que Bolivia tiene muy poco gas, tan poco que el gobierno de la presidenta Yanine Áñez ha tenido que pedir disculpas a Brasil y Argentina porque el país no puede cumplir sus compromisos. ¿Qué le parece el editorial? ¿Mentiras que escriben? No, señor, son verdades. Recién están saliendo a relucir las verdades, porque en el gobierno anterior no se podía decir nada, de inmediato le caían una serie de represalias. Vamos con la caricatura del diario Bolivia, el diario estatal, el diario del Estado plurinacional, el diario oficialista, llámelo como usted quiera.
Ahí está Bolivia, dice, está garantizado el pago del bono Juana Zurduy de Padilla, y una señora con su guaguita en brazos y su otro hijo pequeño reciben con satisfacción ese anuncio porque hicieron coser cualquier cantidad de rumores que van a suspender el pago del bono Juana Zurduy, la renta dignidad, todo dijeron desde la Argentina. Vamos ahora con el diario, el Decano de la Prensa Nacional, ahí está. El título de su editorial, Iglesia pide cuidar la unidad y la democracia. En este jueves 13 de febrero de 2020, los obispos, venido a menos en los 14 años del cocalero, porque a nadie les daba crédito, ni nadie les daba, dicen, mucha importancia, perdieron la influencia que tenían otrora. Ahora, los obispos del país, en sus homilías pastorales, dice el diario, han pedido que tanto el gobierno como los políticos y el pueblo cuiden y preserven las libertades y la democracia reconquistadas en noviembre pasado. Consideran los obispos, o sea, los prelados, que el pueblo tiene derecho a vivir conforme a los principios de libertad, que nada ni nadie debe vulnerar y que son los mismos habitantes del país los encargados de que nunca más se los someta a avasallamientos, medio de esclavizar o convertir en siervos. Bueno, estos obispos de la Iglesia Católica están efectivamente en esa especie de campaña, ¿no? Y bueno, dicen que tanto el gobierno como los políticos y el pueblo cuiden y preserven las libertades recuperadas. Ojalá lo hagan, porque los políticos, con las pautas que dan de aquello de las angustias, los intereses personales de grupos sectarios, de partido, en fin, se van imponiendo y van desnaturalizando la recuperación de la democracia y las libertades. Lo propio desde el gobierno, cuando siguen criticando y dicen mucho, la señora Áñez decide postularse a la presidencia, también fue una especie de revés para mucha gente en el país. Y el pueblo también, que se descuida, el pueblo más está en sus cosas y se descuida. Bueno, habrá que hacer eco indudablemente de ese pedido de la Iglesia Católica de preservar, cuidar la unidad y la democracia, gobierno, políticos y el pueblo. Ojalá así sea. Amén, decimos. Vamos con la caricatura del diario, el Decano de la Prensa Nacional. Ahí está la caricatura. ¿Y qué se tiene? Dice, ahí es un micrófono X, le pregunta a una copa, ¿no? Una copa de lentes, la señora Copa, claro está. Dice el micrófono, dijo, ¿y quién será? Dice, señora Copa, ¿qué se siente ser parte de un partido político que cometió un enorme fraude en su propia nación? Le pregunta. Bueno, ¿cómo interpreta esa caricatura? ¿Responderá esa pregunta a la señora Copa? Hay quienes escribieron, no menciono nombres, escribieron, pero caramba, que la señora Áñez, la señora Copa, dos mujeres líderes y que esto, y echaron flores a más no poder. Y ahora las mismas señoras que escribieron así están dándole duro, por ejemplo, en una cartilla que circula semanalmente, La Hoja del Sur. Ahí escriben y se refieren a lo que ha sido una especie de haber defraudado a la gente con esto de lanzar su candidatura, claro, está por parte de la señora Áñez. Vamos ahora con el diario Página 7. García Sayán o Sayón y otros abogados de Evo. Sí, parecieran ser abogados. Este ciudadano peruano lamentablemente es miembro de esta Comisión de las Naciones Unidas, pero pareciera un enemigo de Bolivia. Es largo el editorial, ocupa toda la página prácticamente en el espacio que tiene, y dice que el expresidente Evo Morales no solo tiene abogados de bufete, también los tiene en organismos internacionales. Uno de ellos resultó ser el relator especial, tan especial de verdad, apunte, ¿no? Tan especial entre comillas este señor Sayón, que bueno, está diciendo barbaridades contra nuestro país, ya ni siquiera solo contra el gobierno. Uno de ellos, dice, resultó ser el relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, el peruano Diego García Sayán, que denunció ataque a la independencia judicial y persecución política en el gobierno de Yanine Áñez, que lleva 3 meses en el cargo, pero no ha dicho nada del manipuleo de la justicia durante los 14 años del gobierno de Evo Morales.
García Sayán, en un artículo publicado en El País, que ahora también depende de una u otra manera de la influencia del pichicón, el señor Pablo Iglesias, dice que es recontraizquierdista, ya es parte del gobierno, es vicepresidente, hace un recuento de casos que atañen a exautoridades del MAS acusadas por la justicia boliviana, y en su afán de probar que existe persecución política, el señor García Sayán, en ese artículo publicado en el diario español El País, incurre en una serie de imprecisiones. Dice, por ejemplo, que Vilma Alanoca fue acusada luego de que Morales anunciara que iba a ser candidata, lo cual es falso. También señala que Wilfredo Chávez tuvo que asilarse en la Embajada de Argentina sin aclarar que no existe una orden de captura en su contra, o señala que Gustavo Torrico fue ministro de Morales, lo cual no es cierto. Al margen de esos detalles, García Sayán o Sayón se parcializa en favor de Evo Morales, a quien no lanzó ni una sola crítica durante su mandato, pese a las sucesivas denuncias que llegaron a su despacho. Por ejemplo, Julieta Montaño, jurista y activista por los derechos humanos, le recordó que la Fundación Derechos Humanos y Justicia de Bolivia denunció ante su persona atropellos de Evo Morales en 3 oportunidades, pero el señor García Sayán o Sayón no hizo nada al respecto. Y así enumera en este editorial que este señor, bueno, deja entender que es una especie de enemigo del pueblo boliviano. Dentro de todo, dice, la lista puede continuar con el enviado de Naciones Unidas para hacer seguimiento al conflicto de Bolivia. Y destaca, es muy extenso este editorial, por ello voy a la parte que le ha de interesar, dice, se puede reafirmar que Evo Morales, claro está, no solo tiene abogados con honorarios, sino también representantes en organismos internacionales que no hacen el mínimo esfuerzo por entender el proceso boliviano y que de la nada concluyen que el expresidente, dizque por ser indígena y supuestamente izquierdista, es víctima, mientras que el nuevo gobierno, por ser de derecha y religioso, es el victimario. Bolivia es más compleja que eso, dice. Finalmente apunta, hay que hacer notar que la excepción es la Unión Europea, que ayudó en la pacificación y sigue apostando por la transición como corresponde, llamando la atención sobre la necesidad de un debido proceso que es indispensable, pero sin caer en el relato de victimización del MAS. Pues, ¿qué le parece a usted, amiga, amigo televidente? García Sayán, este relator especial de las Naciones Unidas, bueno, pareciera un enemigo y un empleado solapado del expresidente Evo Morales. Caramba, qué lamentable, ¿no? Un funcionario internacional. Por eso dicen que está muy venida menos la ONU, la OEA, etcétera, etcétera. Y ni qué decir de lo que ellos llevaron, ¿no? El UNASUR, eso sí ya está derrumbado, ya está por los suelos. ¿Quién cree en UNASUR? Vamos con la caricatura de página 7, ahí está. ¿Cómo interpreta usted? ¿Qué se ve? Ahí dice Entel. De Entel está ya mal, está a punto de derribarse, y de ahí de Entel salieron, pero como en un avión, cientos de miles y miles y miles y millones de dólares, y Entel está mal. Así dejaron los del anterior gobierno, que entraron a manejar discrecionalmente, por supuesto, las arcas de Entel. ¿O cómo interpreta usted esta caricatura? Le dejo a usted, amiga, amigo televidente, porque usted siempre tiene su propio criterio. Luego, admisión de juicios de responsabilidades. Y, por supuesto, que en el sumum dice, lamentablemente hay una contaminación política en el sistema judicial, lo cual no es un descubrimiento, claro, que impide la transparencia, dice, y tuerce la aplicación de las leyes, hecho que vuelve a poner en el escenario de prioridades la necesidad de una reforma profunda. Todos están de acuerdo en que se debe reformar profundamente la justicia, pero ¿quién hace algo en realidad serio? Se necesita voluntad, decisión política. Pues bien, lo cierto es que está contaminada políticamente el sistema judicial y bueno, se dice, existe la necesidad de una reforma profunda
¿Qué hace el Colegio de Abogados, los nacionales, departamental? ¿Qué hace la carrera de Derecho de las universidades públicas? ¿O qué hacen estas facultades? Debían hacer congresos, conversatorios, encuentros para buscar una solución, cómo salvar, pero tampoco van a hacer nada porque ya están a punto de salir y son incorporados a esa voracidad que se llama sistema judicial, los nuevos profesionales egresados, ahora ya no solo de universidades públicas, sino universidades privadas. Lamentable, pareciera que no tiene fin esto de que la justicia es de desconfiar. Por ello en el exterior se dice, no confíes en la justicia boliviana y no confíes en otros, mejor no lo digo, pero hablan así, ¿no le parece? Bien, de esa manera llegamos al final de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención y nos reencontraremos en nuestra próxima emisión, Dios mediante. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita